Hola, bienvenidos al taller de matemáticas del Centro Cultural Casa de las Bombas. Mi nombre es Melissa Botello y el día de hoy hablaremos sobre los ángulos. Los ángulos son una herramienta necesaria en diversas situaciones. Estas van desde cálculos de corte científico, por ejemplo, cómo saber la dirección que una nave espacial debe tomar para cruzar la atmósfera terrestre, o hasta para la forma en la que deben colocarse las butacas y la pantalla en una sala de cine. El ángulo es la abertura que se forma entre dos semirrectas que se intersecan entre sí en un punto en común. Las semirrectas AC y AB se denominan lado inicial y lado terminal. El punto de intersección de estos lados, que en este caso es el punto A, se le llama vértice. Existen diferentes formas de notación para los ángulos. Las más comunes son la notación de 3 letras y la notación del vértice. Los ángulos se pueden clasificar bajo los siguientes criterios. El primero es por el sentido de giro que da lugar al ángulo. El primero de esta clasificación son los negativos, en los que se generan en sentido horario, es decir, en el mismo movimiento de las manecillas del reloj. Y el segundo, que es lo contrario, son los positivos, que se generan en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. El segundo aspecto por el cual se pueden clasificar es por la medida del ángulo. El primer caso es un ángulo nulo, en el cual su medida es de 0 grados. Esto quiere decir que es una recta horizontal. El segundo caso es un ángulo agudo. Su medida es mayor que 0 grados, pero es menor que 90 grados. El tercer caso es un ángulo recto, en el cual el ángulo mide exactamente 90 grados. Otro tipo de ángulo es el ángulo obtuso, en el cual su medida es mayor que 90, pero es menor a 180. Continuamos con el ángulo llano, el cual mide exactamente 180 grados. Después está el ángulo cóncavo o entrante, donde su medida es mayor que 180, pero es menor que 360. Y por último, el ángulo perigonal o completo, donde el ángulo mide los 360 grados. Otro criterio de clasificación es por su relación con otros ángulos. El primero de este caso son los ángulos adyacentes o consecutivos, los cuales son dos ángulos que tienen un lado en común. Por ejemplo, aquí las rectas AC y AD comparten el lado en común, que es la recta AB. El segundo caso son los que no son adyacentes, aquellos que no tienen un lado en común o que no comparten el vértice. Por ejemplo, tomando esta misma figura, ya se sabe que el ángulo alfa y el ángulo beta son adyacentes, pero hay un tercer ángulo, que es el ángulo gamma. El ángulo alfa y el ángulo gamma son no adyacentes. Y el último caso son los ángulos opuestos por el vértice. Estos son ángulos que se obtienen por la intersección de dos rectas no paralelas, de modo que ambos tengan lados iniciales y lados terminales en las mismas rectas. Por ejemplo, el ángulo alfa es opuesto por el vértice al ángulo alfa prima. Así también el ángulo beta es opuesto por el vértice al ángulo beta prima. Los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma figura, de modo que el ángulo alfa y alfa prima tienen la misma medida y también los ángulos beta y beta prima. Y el último criterio de clasificación es de acuerdo a la suma de sus medidas. El primero de este caso son los ángulos complementarios, los cuales son ángulos cuya medida se suman y dan 90 grados. Por ejemplo, en este caso, el ángulo alfa y el ángulo beta sumados dan 90 grados, que corresponden a un ángulo recto. Y el otro caso son los ángulos suplementarios, los cuales son ángulos cuya suma de medidas es de 180 grados. En este caso, igual alfa más beta suman los 180 grados, que corresponden a un ángulo llano.
La última clasificación de los ángulos consiste en la posición en que se encuentran. Por ejemplo, la primera son los opuestos por el vértice. Un ejemplo es el ángulo A y el ángulo D, al igual que el ángulo B con el ángulo C. Cualquiera de estas parejas son opuestas por el vértice. La segunda clasificación es ángulos correspondientes. Un ángulo es correspondiente de otro si al trasladar una paralela hacia la otra, dichos ángulos se sobreponen o se enciman, de modo que son iguales. Aquí el ejemplo es el ángulo B y el ángulo F. Si toda esta paralela se traslada hacia esta otra, entonces quedarían encimados estos ángulos. Lo mismo ocurre con el ángulo D y el ángulo H. La siguiente es los ángulos internos. Son ángulos internos los que están entre las dos paralelas. Estos son el ángulo C, el ángulo G, D y F. La siguiente son los ángulos externos. Es lo contrario a los ángulos internos, son los que están por la parte de afuera de las paralelas, como lo son el ángulo A, el ángulo B, el ángulo E y el ángulo H. Los siguientes son los alternos. Los ángulos alternos son los que se localizan hacia lados diferentes de la transversal. Aquí tenemos dos características. Los internos, es decir, alternos internos, son el ángulo C, aquí está, y el ángulo F. Los dos están en la parte de adentro, pero justamente están como situados en esquina y esquina. También la otra característica es que pueden ser ángulos alternos externos. Estos son como el ángulo A y el ángulo H. De igual manera podría ser el ángulo B y el ángulo E. Y por último están los ángulos colaterales. Aquí también tenemos dos apartados, los ángulos colaterales internos y los colaterales externos. Los internos son los que se localizan hacia el mismo lado de la transversal, pero por la parte de adentro, como lo son el ángulo D y el ángulo F, es decir, están del mismo lado, del lado derecho de la transversal, pero están en la parte interna de estas paralelas. De manera análoga, los ángulos externos serían el ángulo B y el ángulo H. O del otro lado de la transversal, del lado izquierdo, sería el ángulo A y el ángulo E, serían los ángulos colaterales externos, mientras que el ángulo C y el ángulo G serían los ángulos colaterales internos. Y con esto terminamos la lección de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección.